Vamos a empezar en sociales el estudio de una etapa de la historia que se llama Edad Media. Se corresponde con el tema 7. Pero antes de eso, vamos a ir a la página del libro número 110. Porque la Edad Media es una etapa de la historia, pero tenemos que comprenderla dentro de toda una serie de etapas. Entonces me interesa que entendáis lo siguiente. Mirad, a lo largo de toda la humanidad, desde que el hombre, la especie humana, está en la Tierra, se han pasado por distintas etapas. Los historiadores las cortan, hacen de ellas, cortan toda la línea del tiempo en etapas para entenderlas, comprenderlas y estudiarlas mejor. Y para eso eligen acontecimientos importantes que separan una de la otra. Por ejemplo, de la prehistoria a las etapas de la historia hay un acontecimiento que las separa, que es la invención de la escritura. Cuando el hombre es capaz de contar por escrito cómo es su vida y lo que le ocurre, empezamos a hablar de historia, ¿de acuerdo? O sea que de la prehistoria no sabemos nada porque nos lo hayan contado, porque no hay ningún testimonio escrito. Se conoce a través de las muestras que quedan de aquella época, de los restos que se han encontrado, etc. Pero de la historia ya conocemos algo, o muchas cosas, a través de la escritura, de los textos que han dejado las personas escritos. Pues bien, la historia empieza con la Edad Antigua, que eso ya lo vimos el año pasado. Y ahora vamos a estudiar la Edad Media. ¿Qué acontecimiento separa la Edad Antigua de la Edad Media? Pues un acontecimiento importante que fue la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Eso ocurrió en el año 476, o sea, al final casi del siglo V. Cuando pasemos a la Edad Moderna será porque consideremos como suceso importante el descubrimiento de América. Cristóbal Colón llega a América en el año 1492, a finales del siglo XV. Y luego veremos el año que viene la Edad Contemporánea. ¿Qué acontecimiento inicia la Edad Contemporánea? La Revolución Francesa, en el año 1789. ¿De acuerdo? O sea que nosotros vamos a empezar a estudiar la Edad Media, que es posterior a la Edad Antigua y que se inicia con la caída del Imperio Romano. El tema de la Edad Media, que es el tema 7, como digo, es un tema muy amplio, muy denso, con mucha información, un poco engorroso para estudiar y más para hacerlo así a distancia y solo oyendo mi voz. Entonces yo he pensado que es conveniente, por ejemplo, que nos metamos aquí en la Edad Media, que es una información, un recurso que ofrece el libro virtual, y aquí nos da una información más asequible y agradable de entender que la cuestión del libro de texto, aunque después de esto no está mal que lo leamos. Nos dice aquí que la Edad Media es una etapa que empieza con la caída del Imperio Romano en el año 476 y acaba con el descubrimiento de América en 1492. Ya está claro, ¿verdad? Si vamos pinchando aquí, pues encontramos una línea cronológica o línea del tiempo. Si os dais cuenta, año 476, año 711. Y aquí pone visigodos. Son los años que permanecieron los visigodos en España. Del 711 al 1492, que hemos dicho que se acaba la Edad Media, y pone aquí Al-Ándalus. Eso significa, vamos a ver, en el año 476 hemos dicho que cae el Imperio Romano. A ver qué información nos dice aquí. Llegan en ese año, con la caída del Imperio Romano, llegan los visigodos. Al caer el Imperio Romano, los visigodos se instalan en la península ibérica y fundan su capital en Toledo. Aquí está Toledo y todo esto son reinos visigodos. Los soldados visigodos que han llegado a invadirnos. En el año 711, los musulmanes que llegaron desde el norte de África se hacen con la gran parte de la península. Vienen del norte de África, derrotan a los visigodos en la batalla de Guadalete y en poco tiempo van ascendiendo por toda la península ibérica y ocupándola, menos un territorio cristiano que quedó al norte,
porque los pueblos cristianos se fueron ahí escondiendo entre las cordilleras y las montañas, pero los musulmanes ocuparon casi toda la península y las Islas Baleares. ¿Veis que también las Islas Baleares están del color del territorio musulmán? Pues bien, aquí ya acaban los visigodos, porque los musulmanes se han hecho con la península. Entramos en el año 756. Bien, en esta etapa, desde que los árabes se hacen con toda la península hasta el año 1492, la península va a estar en poder de los musulmanes. Van a atravesar distintas épocas, que no les vamos a poner nombre para no liarnos, solamente que empiezan en el año 756, en el año 711 y acabará en 1492. Esos musulmanes llamaron a su territorio Al-Ándalus, y la capital de ese gran territorio musulmán era Córdoba. Bien, pinchamos aquí, entramos en distintas etapas de Al-Ándalus. Vamos al final. Cuando los musulmanes tenían ocupado casi todo el territorio musulmán, pues resulta que los cristianos también quisieron ir ganando territorios y entonces pues fueron ocupando parte de los territorios musulmanes, haciendo que cayera Al-Ándalus. El último territorio que les quedaba por conquistar era el reino de Granada, y en él estaban los reyes católicos. Pues bien, los reyes católicos fueron quienes conquistaron en 1492 el reino de Granada, y esto supuso ya el final de Al-Ándalus. ¿Vale? Una idea un poco más o menos clara sobre el tema. Bien, si vamos a la página de inicio de nuestro tema, perdonadme porque esto es un poco lioso. En esta página del inicio de nuestro tema es donde nos explica, pues eso, que el ejército romano empezó a perder fuerza, de manera que hubo unos pueblos que estaban alrededor de ellos, que eran los germanos, y entonces invadieron territorios romanos, hasta que en el 476, como hemos visto en la línea cronológica, un jefe germano destronó al último emperador romano y empieza la Edad Media. Aquí nos explica cómo los visigodos, que era uno de esos pueblos germanos, conquistaron la península ibérica, y fue en la batalla de Guadalete cuando un ejército musulmán que vino del sur de África derrotó a los visigodos y entonces creó Al-Ándalus, un gran territorio llamado Al-Ándalus. ¿Vale? Ya estábamos en manos de los musulmanes. La historia del Al-Ándalus pasa por varias etapas, como hemos dicho, que no las vamos a considerar. Pero sí que al final, en el año 1492, los reyes católicos conquistaron el último reino que quedaba musulmán. ¿De acuerdo? Y así desapareció las posesiones musulmanas en la península. ¿Vale? Bueno, pues para conocer un poco mejor esta primera parte del tema, además del vídeo que hemos visto y de la pequeña explicación que yo os he dado, pues hacéis el cuestionario que os voy a mandar, buscáis en el libro la información y todos esos datos os irán resultando familiares y haciéndose un poco con la terminología de los contenidos de la Edad Media. ¿De acuerdo? Venga, a ver si esta etapa de las ciencias sociales que se refiere a la historia no nos resulta muy difícil.